Soberanía de Dios, en su segunda parte. Este sábado ya le dijo mi esposa, por favor, si usted se va a bautizar, venga, traiga su Biblia y aquí le voy a enseñar y lo voy a discipular. La doctrina de la soberanía es algo que muchos luchan. Alguien me decía ahora, me cuesta aceptar esa doctrina, pastor. ¿Cuál doctrina? Soberanía. O sea que Dios tiene el control de todas las cosas. Esta doctrina y la soberanía de Dios debe ser un consuelo para nosotros. Saber que Dios todo lo sabe y todo lo puede nos debe consolar a nosotros. Pero cuando usted dice que usted no entiende las cosas de Dios, quiero que vaya conmigo a Mateo 20:15. Mateo 20:15. Voy a darle una introducción. Mateo 20:15. Voy a hacer una introducción primero. La introducción es larga a la enseñanza de hoy. Mateo 20:15, dice el Señor, léalo todo conmigo, todos. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios puede hacer lo que quiere con nosotros. Cuando usted desarrolla una profesión, no sé cuál sea, administrador, empresario, médico, sabe hacer calzado, sabe hacer negocios, no sé qué profesión tenga, ese talento, que es un talento, Dios se lo dio. Los talentos son para mi beneficio. Los dones son para beneficio de Dios. Escúcheme, los talentos son para mi beneficio. ¿Listo? Si usted tiene una profesión, es un talento que Dios le dio. Es para que usted viva de eso. Y los dones, como el predicar, orar por otros, es para gloria de Dios. ¿Me entiende esa parte? Entonces, Dios dio talentos y dones como Él quiso. ¿Eso no es soberanía de Dios? Él quiso darle a usted esos talentos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos regalas de la palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablarás a nuestros corazones y nos darás vida en el nombre de Jesús esta mañana. Usa mi vida, mi boca, límpiala con tu sangre. Limpia la mente de la iglesia. Quita toda distracción, Señor. Y que en el nombre de Jesús tu palabra penetre hasta los tuétanos y dé vida en tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces Dios es soberano y dice, no me es lícito hacer como yo quiero. Ahora, ¿por qué usted argumenta tantas cosas? Y quiero hacer un recorderis del domingo pasado. Que se murió su papá, su tío. Es muy duro cuando a alguien se le muere un hijo, tan duro que no tiene nombre. ¿Cómo se le dice a una persona que se le ha muerto un hijo? No tiene nombre. Al que se le muere la esposa, sí, viuda o viudo, ¿verdad? Huérfano cuando se muere el papá. Pero cuando se muere un hijo, no tiene nombre, porque es muy duro. Aún cosas como esas, Dios las va a permitir, porque Dios es soberano. Entonces, el que argumente a Dios no conoce la doctrina de la soberanía de Dios. Vaya conmigo a Isaías 55:6. Vamos a hacer un recorrido por muchos versículos esta mañana, porque es la introducción a la palabra de la soberanía. Gracias, hermanita. Isaías 55:6. Dice, léalo conmigo. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto. Dice la Biblia, busque a Dios mientras tenga dos piernas, cerebro, manos, oídos, ojos. Mientras tenga el deseo, venga. Porque no es que Dios se aparte. Dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. No significa que un día solamente no lo voy a encontrar. Dios ha estado ahí y Él va a estar ahí. Vengan a mí los cansados y cargados. Está diciendo Isaías, busque a Dios mientras usted tenga el deseo y el tiempo. Mientras usted tenga el deseo de venir a la iglesia, de orar, de congregarse, de leer la palabra, búsquelo mientras pueda ser hallado. Hay gente que hoy no quieren venir a la iglesia. No sé quién, pero sé que hay muchos. No a esta, muchas iglesias, porque están desanimados, porque el enemigo les ganó, porque empezaron a argumentar, empezaron a razonar. Dijeron, no necesito una iglesia local, yo soy de la iglesia de Jesucristo, no necesito un pastor, mi pastor es Cristo. Y no quieren congregarse.
Gente que no quiere seguir adelante, ya su mente se les endureció. Búsquelo a Dios mientras pueda. Búsquelo mientras pueda. Arrepiéntase mientras pueda arrepentirse. Reconozca su pecado mientras pueda reconocerlo. Levante sus manos mientras sienta el deseo. Búsquelo mientras pueda hacerlo en su casa. No hay que llegue un día, un desánimo bien grande y usted no tenga ganas de nada. Por eso quiero que sepa que Dios es soberano. Y Él, usted lo puede invocar en medio de la dificultad y lo va a encontrar. Cuando ignoramos el tema de la soberanía de Dios, nos damos cuenta que somos amargados, críticos, odiosos. Cuando no manejamos la soberanía de Dios, nos convertimos en personas que miramos la paja en el ojo ajeno todo el tiempo y no miramos la viga en nuestro ojo. Cuando no conocemos la soberanía de Dios, andamos con lupa criticando a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres. La ignorancia es tanto en esta doctrina que decía un pastor que alguna vez un grupo de personas intercesores empezaron a orar para que Satanás se convirtiera. Así es la ignorancia de muchos en la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces Dios va a permitir lo que Él quiera a sus hijos. Dice Romanos 8:28 que si nosotros amamos a Dios, ¿qué? Todo. O sea que si usted ama a Dios, usted y yo vamos a ser instrumentos de cosas que no nos va a gustar. ¿Me entiende? Usted y yo vamos a ser instrumentos de cosas que no nos van a gustar. Porque si usted ama a Dios, ¿a quién más usa Dios? Y le voy a poner varios ejemplos. ¿Job amaba a Dios o no amaba a Dios? Job amaba a Dios, era un hombre temeroso de Dios. Y Dios le permitió que le diera unas llagas que hasta que los huesos les dolía. Usted sabe que es una ronchita que le duela a uno, pero que le duela un hueso, ¿cómo se rasca uno? Y Job duró así 7 días, allá tirado. Su dinero se le acabó, sus hijos se murieron. Y la pregunta de muchos: ay, Dios, ¿por qué permitiría que Job? ¿Se imagina si no existiera Job? Job era un hombre justo. Si no existiera Job y a uno le pasara algo, diría uno: oiga Dios, pero mire tan injusto, yo tan bueno que soy, mire lo que me pasa. Job era un hombre justo y mire todo lo que le pasó. Pero ¿sabe por qué le pasó eso a Job? Porque Dios lo permitió. ¿Sabe qué me enseña la vida de Job? Que Job tenía un guarda a su lado. Cuando Satanás fue a tocar a Job, le dijo: quítele la protección a Job. Le dijo Dios: quítele la protección y yo lo toco. ¿Sabe qué me enseña Job 1:8-9? Que Dios lo protege a uno. ¿Sabe qué me enseña Job? Que cuando la gente lo juzga y lo critica a uno, uno ora por ellos. Porque Job, después de que fue sanado, oró por sus 3 amigos. Entonces, quite el libro de Job, no funcionaría. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo creó? Esa es la pregunta de los superteólogos, de los superintelectuales, los que razonan. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Se imagina donde Adán no hubiera pecado? ¿Qué pasaría hoy en día? No sabríamos que el pecado nos separa de Dios, porque el pecado de Adán y Eva los separó de Dios. O sea que Dios permitió que Adán pecara. ¿Por qué Dios creó a Satanás si Él sabía que lo iba a engañar? Es que yo no entiendo ese Dios. No, es que usted nunca lo va a entender. Esa es la soberanía de Dios. Dios creó a Satanás para poder mostrar juicio a los pecadores. Entonces Dios tiene todo calculado. Él no tiene que preguntarle a nadie nada. Él es soberano. Dios sabía que Satanás se iba a rebelar. ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecara? ¿Por qué permitió que Job fuera arruinado? Esto es pura inteligencia divina. ¿Por qué Dios permitió que Abraham se acostara con su sierva cuando era un hombre de Dios? Porque del fruto que salió de Abraham salieron los árabes, hoy en día, los ismaelitas, y Dios permitió que él pecara, se acostara con su sierva. Soberanía de Dios. Dios puede permitir todo lo que Él quiera, pero ¿a quién va a usar? Diga: a mí. No le dé miedo, diga: a mí. Dios no va a usar el de la esquina. O sea que a los hijos de Dios hay un libro que se llama ¿Por qué sufren los cristianos?
Porque nosotros somos instrumentos de Dios para que otros se arrepientan. O sea que usted y yo somos los de mostrar. Usted y yo somos los de mostrar. Por eso esa es la soberanía de Dios. O sea que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todo, esos hijos, esa esposa, esa situación económica, eso. ¿Y por qué Dios, ahora que más me metí contigo, el diablo se metió? No, ¿cuál diablo? Usted necesita ser zarandeado, cernido como la arena para poder hacer el pañete, sacar las piedras, las asperezas para poderlo utilizar. Entonces no es el diablo que se mete. No es que cuando se mete con Dios todo se alborota. Sí se alborota. No ve que Dios empieza a limpiar. Por eso hay gente que dice, uy no, sin fanatismo, aquí de lejitos. Yo me hago en la parte de atrás, perdón por los de atrás, no es por eso, pero yo me hago aquí atrásito, es que ya usted puso el pie allá, adelante o atrás, la palabra le cae igual. Entonces le da lo mismo, aquí hay hartas sillas. Entonces yo me hago de lejito, yo no me meto mucho porque no hay sea. Si usted ya es hijo de Dios, Dios lo va a usar. Y hay cosas que a usted y a mí no nos va a gustar, pero así es la soberanía de Dios. Entonces esa doctrina a muchos les choca, les va a chocar, les va a incomodar, pero es la verdad. No hay nada más que hacer. En el libro de Oseas, vaya conmigo a Oseas, el profeta Gomelo. Oseas capítulo 1, versículo 2. Le voy a hablar de la soberanía de Dios. Todo va a ser así la enseñanza. La enseñanza va a ser así, porque esta doctrina nos da fuerzas. Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas es un profeta, no es un sacerdote porque no podía casarse, sino es un profeta. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer que fornicaria e hijos de fornicación, o sea, una prostituta, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora, ¿por qué le dijo al profeta cásese con una fornicaria? Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dibilián, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Jehová, bueno, ya, hasta ahí nomás. Ahora vaya a Oseas capítulo 3, versículo 1 al 3. En el que acabamos de leer, la orden es: vaya, búsquese una mujer prostituta y se casa con ella. En el capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Y me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y la compré, oiga, la compró. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un gomer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, ¿qué? No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. ¿Por qué Dios permitió que Oseas, su siervo, comprara una mujer adúltera? Porque Dios quería hacer la comparación. Así es el pueblo, tiene otros dioses, pero yo los sigo amando. Ahora, quitemos a Oseas de ahí, ¿no? Oseas nos está enseñando algo. Oseas nos dice: Dios nos ama, así seamos adúlteros. Ama el dinero, ama el trabajo, ama el pecado, ama el orgullo, ama la altivez. Yo lo amo. Y falló y le tocó volver a comprar. Y dice: así soy yo con el pueblo. Entonces, esa es la soberanía de Dios. Ese era un hombre de Dios. Y Dios le dijo: cásese con una adúltera. Entonces no argumente, si usted está caminando con Dios, porque empiezan a pasarle cosas que usted no entiende. Porque Dios va a permitir cosas para que usted crezca espiritualmente y madure. ¿Sabe cómo se afina la arena? Cerniéndola. ¿Y qué queda? Lo más puro. ¿Sabe cómo usted y yo somos afinados en la fe? Cuando pasamos por ese discernimiento. Entonces no diga que por qué a usted. Jesús iba en la barca, le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y Jesús se fue a la barca y se fue a dormir en la punta, en la popa, se fue a dormir. Y empezó la tempestad. Y todos: oiga, Jesús, mire. ¿Será que Jesús no sabía que venía una tempestad? Jesús sabía. Él se fue a dormir, permitió la tempestad,
solo para probarles a los cristianos que estaban en esa barca que les faltaba fe. Entonces, uy, el diablo nos está zarandeando, mire esa barca. ¿Cuál diablo? Van a venir tempestades a su vida que Dios permite para mostrarle que le falta creer, para mostrarle que necesita mirar al cielo. Entonces no es el diablo, no reprenda al diablo cuando no tiene que reprenderlo. Dios va a permitir que en su barca vengan tempestades duras, porque a los que amamos a Dios, ese diablo se metió. ¿Cuál diablo se metió? Si usted va en la barca, ¿cuál diablo se metió? Jesús lo permitió. Y cuando Jesús detuvo los mares, detuvo la tempestad, los barcos que estaban al pie, y la gente dijo, wow, y los mismos cristianos dijeron, uy, tremendo. ¿Cómo así usted no sabía que Dios hace milagros? Me extraña. Y iba en la barca. ¿Qué es ser cristiano para usted? ¿Qué es venir a la iglesia? ¿Por qué está montado en esta barca? Porque usted está confiado en Él. ¿Sabe por qué hay gente que no ha visto respuesta económica, familiar ni eso? Porque son gente que todavía no conocen el poder de Dios. Y van a tener que venir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 tempestades. Porque así es como se refina la fe. Porque a los que amamos a Dios, por eso en el momento de que Dios lo esté cerniendo, por favor no haga cara de sufrido, no haga cara de víctima, o no se amargue, o no diga, no, es que me ha tocado duro, yo soy serio así porque la vida me ha vuelto. Y eso que camino con Dios, quiere que paren las tormentas, búsquelo de corazón. A los servidores les dije, sirvan con amor, con entrega, con dedicación, en santidad, hagan las cosas bien, con humildad, con reverencia, con sumisión de corazón. Entréguese, sujétese. Entonces Dios va a permitir tempestades en muchos. En Oseas permitió una tempestad. Y donde Oseas no hubiera sido un hombre de Dios, aquí no hay consejo para cuando un hombre falla a una mujer o a una mujer le falla a un hombre. Y uno le dice, siga por esa pareja. No, pastor, yo no quiero volver con esa persona. Usted no sabe por qué Dios lo permitió. Ahora, ojo, no es que usted diga y lo coja de tarea y diga, uy, entonces ya esto me ayuda para que pues yo me vuelva un adúltero y mi esposa le digo, váyale a Oseas, Dios lo permitió. Porque de una u otra manera vienen consecuencias. Dios perdona, pero de una u otra manera vienen consecuencias. Hay tanta ignorancia en las personas que no saben que Dios puede hasta detener el sol. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Esto que le voy a enseñar, usted puede comprobarlo por internet si quiere. Josué capítulo 10, versículo 12. Estaba peleando Josué contra los amorreos. Josué 10, 12. Josué capítulo 10, versículo 12. Y entonces Josué oró y dice, entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Estaban en guerra. Y dijo en presencia de los israelitas, Josué oró duro, gritó, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. ¿Y el sol qué? ¿El sol qué? ¿Y la luna qué? Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ahí está, vaya a internet y pregunta y verá cómo descubrieron que falta un día. Y lo descubrieron en la Biblia. Y no es nada editado, busque. Dios tiene el poder de parar y que el sol se alargue. Usted dice, ¿cómo? Si la tierra deja de moverse en rotación y traslación, puede pasar una catástrofe. Pero Dios permitió que ese día hicieras la noche se alargara. ¿Usted todavía quiere saber y conocer a Dios? No sea necio. No sea necio. No le busque razón a lo que está pasando. Más bien arrodíllese y levante las manos y dele gracias a Dios. Más bien arrodíllese y levante las manos cada domingo. Venga con deseo de darle gracias a Dios. Deje de argumentar por qué le tocó, por qué sufrió, por qué no sufrió, por qué hizo, por qué deshizo. Pablo estuvo en la cárcel muchas veces y Pablo, Señor, explícame por qué estoy en la cárcel. En aflicción Pablo escribió Filipenses y es un libro tan precioso, el libro de Filipenses, donde está enseñando a la gente a seguir adelante. Dijo, estoy preso, pero mi alma no está presa, yo soy libre.
Entonces Dios va a permitir cosas difíciles en su vida para que usted deje de razonar y buscar. ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué no tengo mamá? ¿Por qué esto? Yo conozco a alguien que en la época del narcotráfico de Pablo Escobar, su papá y su mamá murieron en el avión de Avianca. Hace muchos años, 30 años. Y esos dos chiquiticos quedaron solos. Y yo decía, fue así, conocidos, lejanos y sabíamos quiénes eran. Y uno dice, pero ¿cómo? Hoy en día son testimonio para muchos. Entonces uno no puede razonar la soberanía de Dios. Es mejor sujetarse a la palabra de Dios. Entonces el sol se puede detener, el día se puede alargar. Usted no me puede decir cómo. Ahora otro, Segunda de Reyes 28. Segunda de Reyes 28. Dios es soberano. Siga adelante, apártese del pecado. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere a la hora que quiere. Si hoy quiere lo sana, si hoy quiere le abre puertas, si hoy quiere le quita toda venda, toda mentira, todo engaño. Si Dios quiere hacer algo hoy lo hace, pero usted esté pendiente de la palabra. Según de Reyes 28 al 10. Hay un hombre de Dios que se enfermó y Dios le mandó a decir con el profeta Isaías que le iba a alargar los años. Y dijo el versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, o sea, Ezequías era el que estaba enfermo, Isaías le trajo la razón. Dice, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Deme una señal, Isaías, deme una señal. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? ¿Qué quiere? ¿Que la sombra le avance o le retroceda? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Yo aquí tengo una sombra, por la hora que es 10, tengo una sombra, y entonces resulta que la señal es que, bueno, que la sombra avance a las 12, y ¡pum! El sol. ¿Y cómo va a hacer eso? Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es ¿qué? Soberano. Y usted está argumentando por qué le está yendo así. ¿Sabe qué hace Dios? Cuando usted camina con Él, empieza a zarandearlo, a formarlo. Y el que no conoce esta doctrina se aparta de los caminos de Dios, endurece su corazón y empieza a echarle culpa a Raimundo y todo el mundo, cuando el trato es para usted, la formación es para usted. Dios escogió a Oseas para casarse con una adúltera. Gracias a Dios, a usted y a mí no nos tocó. Pero yo conocí a alguien, un familiar en el valle, que ya un señor, y fuimos a su casa hace muchísimos años, unos 30 años, y fuimos, una señora amable, un hogar lindo, mejor dicho, unas personas maravillosas, y ella estaba ahí sentada, y él dijo, yo la conocí a ella en la zona, y dijo, sí, yo fui de la zona, y gracias a Dios conocí a fulanito, tremenda mujer, una sierva, una dama. ¿Sabe? Dios permite cosas, pero Dios prepara corazones. Cuando su corazón no es sumiso y no es manso, va a tener que pasar por muchas tempestades, va a tener que pasar por muchos altibajos, hasta que aprenda a ser manso y humilde para la obra del ministerio que Dios lo ha llamado. O sea que Dios los forma, a todos nos forma para la obra del ministerio, porque a los que amamos a Dios, o sea que Dios, dice el versículo 11, entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. O sea que Dios devolvió la sombra. ¿Usted se imagina eso? Devolver la sombra. Y Dios lo hizo. Y usted todavía está razonando a Dios. Hay 298,000 funciones que tiene el cuerpo humano. Este cuerpo puede hacer 298,000 funciones. Aquí yo no sé cuántas estoy haciendo. Usted ahí no sé cuántas está haciendo. Está pensando, está mirando, yo no sé cuántas. Pero el cuerpo, según los científicos, puede hacer 298,000 funciones. Dios es soberano. Todo lo que puede hacer el cuerpo humano. Y uno todavía lo razona. Isaías 43:13. Isaías 43:13.
muchos predicadores coincidimos con muchos versículos, porque cuando Dios lo guía a uno a enseñar esto, en realidad son versículos muy claves. A los que se preguntan, Dios, que cómo creó, dice Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, ¿qué hace que sea de día? El sol. O sea que antes que hubiera sol y luna, Dios ya era. Ahí está para los que argumentan tanto a Dios. Ya Dios era. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿qué? Lo que Dios empezó, ¿quién lo estorba? No se preocupe, que Dios tiene pensamientos de bien. Solamente va a permitir tempestades para pulir su fe. Por eso una persona que conoce en realidad a Dios no se aparta del evangelio por mucha tribulación que venga. Jonás fue un hombre que Dios llamó a predicar a Nínive. ¿Y sabe por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque en Nínive empalaban a los cristianos, a los hebreos, los empalaban. O sea, los metían el palo por el ano y los ponían como un poste. Dijo Jonás, no, yo por allá no voy. Y Dios dijo, o va, o va. Y Jonás compró un tiquete para un barco y el barco empezó así en la tempestad. ¿Quién trajo la tempestad? ¿O Satanás? Hay tempestades que Dios le va a permitir a usted, que Dios, hasta que no se baje de ese barco, hasta que no se baje de esa relación equivocada, de ese negocio equivocado, de esa actitud equivocada, de esa amargura, de ese orgullo, Dios no va a permitir cosas buenas hasta que usted no se baje de allá. ¿Y qué? Tiraron todas las maletas y dijeron, vamos a ver si pasa. Y la barca siguió. Le tocó Jonás al agua. Cuando Jonás se tiró, todo paró. Y Dios había preparado un gran pez y se lo comió por 3 días. Y allí Jonás tuvo que aprender. Soberanía de Dios. ¿A quién se le ocurre un pez? A Dios. ¿A quién se le ocurre en una barca? A Dios. Hay tempestades que usted está pasando que no es Satanás. Es su mala administración financiera. Es que todo lo que coge se lo juega, se lo toma, se lo fuma, se lo gasta en lo que no es comida, arriendo y casa. ¿Cómo quiere que Dios lo bendiga? Si está robando a su familia. El que se va a tomar las cervezas allá está robando a su familia, porque Dios no me da plata para cerveza. Dios no me da plata para tomar cerveza porque se me sube a la cabeza. Dios no me da plata para beber aguardiente, para juzgar. No. Ay, ¿por qué será que esta situación económica, pastor? Voy a ver si diezmo y me va bien. No, si quiere no diezma. Esto no es un negocio. Usted debe entender primero que se ponga cuentas con Dios. Por eso es que les va mal. Porque aman al dinero. Aman el dinero. Si no hay plata están intranquilos. Lo siento, la Biblia dice que compraremos sin dinero. Que Dios de un pescado puede sacar plata. Soberanía de Dios. Antes que fueran los planetas, las estrellas y la luna, Dios ya estaba. Juan 8:58. Juan 8:58. Dios es soberano. Gracias, Padre. La iglesia necesita salir de la ignorancia y no termine orando para que el diablo se convierta. Juan 8:58. Jesús está hablando con los judíos y le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Jesús tenía 30 años y Abraham había pasado ya muchos años. Y le dijeron, ¿usted habla de Abraham? Usted tiene como 30 años. ¿Usted qué va a conocer a Abraham? Jesús estaba antes de haber nacido en el vientre de María. El vientre de María fue un instrumento. Yo soy un instrumento. A María no se adora. Entonces tendría que adorarme a mí porque le estoy predicando. Los hombres somos instrumentos de Dios. No somos objeto de adoración. Entonces antes que pasara eso, dice el versículo 59, tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos se fue. No lo vieron. Jesús pasó y no lo vieron. Él puede hacernos invisibles al enemigo. Él puede hacernos invisibles a las olas del diablo. Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera.
Si usted decide caminar con el Señor, van a venir tormentas. Yo no le voy a vender un evangelio barato. El verdadero evangelio es donde usted lo forma. Y las tormentas es donde se ve el testimonio. Es donde se ve qué tanto ama, qué tanto perdona, qué tanto reconoce su pecado. Yo reconozco, fallé, sí, ayúdeme Señor, perdóname. Pero tormentas van a venir. Por eso si usted viene a una iglesia como estas, quiero decirle que vendrán tormentas. Pero las tormentas son buenas. Pero ¿sabe por qué vino tormentas en Jonás? ¿Se acuerda por qué? Por el pecado. O sea que Dios va a permitir zarandeos en muchos por pecado. En otros, como en la barca con los discípulos, no era por pecado, era para afinar su fe. Pero Dios usa tormentas. Como la canción de los niños, hay tormentas en todo lugar. Hay tormentas. Y usted y yo necesitamos pasar por tormentas. Hogar perfecto no existe. Ni el pastor, ni los pastores, ni nadie. Todos pasamos dificultades. Yo no sé cuál es su tormenta. No sé si es por su pecado o porque Dios le está afinando su fe. Usted lo sabe. Usted sabe porque el Espíritu le habla a su corazón. Por eso busque a Dios mientras pueda venir. En la soberanía de Dios estuvo hacerse carne. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Solo soberanía estamos mirando. Todo lo que Dios es capaz de hacer. Porque Él es que, Colosenses 1:15. ¿Quién es quién? Porque Él es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? A Dios le plació venir en forma de hombre. O sea que Jesucristo es Dios. No es ningún profeta de la historia. No es una persona que vino a dejar historia. No, Jesucristo es Dios. O sea que Dios sí estuvo en nosotros. Sí caminó entre nosotros. Él es el primogénito de la creación. ¿Se acuerda que los judíos le dijeron: ¿usted cómo va a conocer a Abraham? Si Abraham es de hace siglos. Usted no tiene sino por ahí 30 años. ¿Sabe por qué Jesús a los 30 años se mostró como Dios? Porque a los 30 años en esa época se podía ser un sacerdote. Por eso Jesús a los 30 años se manifestó. No fue a los 15, ni a los 20, ni a los 10. A los 30 años. O sea que Dios es soberano. Él hizo el plan que Él quiso. Él estipuló hombre y mujer, no mujer con mujer y hombre con hombre. Dios es soberano. Entonces cuando usted pasa las reglas de Dios, vienen borrascas. Entonces las borrascas no es que Dios no lo quiera. Las borrascas es que Dios le dice: pilas. ¿Qué es lo que está haciendo? O le levanta la fe o lo pone a reaccionar. Entonces hay borrascas. Las borrascas son buenas entonces. Dios sabía que Noé se iba a demorar 120 años construyendo el arca. Y le dijo a Noé: construye un arca porque voy a mandar un diluvio. Y Noé duró 120 años. Ahora Noé no sabía que iba a durar 120 años, pero Dios sí sabía. ¿Sabe? Dios lo sabe todo. Por eso necesito orar todos los días. Arrodillarme y decirle: Señor, yo no me quiero equivocar. Dime qué tengo que hacer. Pero cuando usted quiere hacer su voluntad, pasa como Jonás. Puede subirse en el barco que quiera, en el barco que usted decida, llámese irse para otro país, llámese otra casa, otra empresa, una deuda, una relación, qué sé yo. Eso es un barco. Y si no es Dios, nada de eso le va a funcionar hasta que no se tire de esa barca. Entonces hay muchos que van en sus barcas y son necios, tercos como el mulo, dice la Biblia, sin entendimiento. Pero van a tener que ser zarandeados hasta que entienda. Eso es soberanía de Dios. La palabra es una y la palabra no puede mentir. Dice Jeremías, yo lo busco, 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? Esa es la soberanía de Dios. Entonces confía en Él. Lo que Él le dé está bien. Lo que Él le bendiga está bien. Pero hay gente afanada, preocupada. Ya quieren sobresalir, ya quieren tener, ya quieren comprar, quieren ser importantes. Déjeme decirle que el conocimiento no nos hace importantes.
Usted es importante. Si vino por primera vez y usted recibe a Cristo en su corazón esta mañana y acepta caminar con la palabra, usted ya es importante. Lo demás viene por añadidura. Usted no es importante por ser más intelectual, por tener cartones o por saber Biblia. No, de pronto termina siendo más pecador. Porque a Adán y Eva se les dijo: no coman del árbol del bien y del mal. No es el tiempo todavía. Y terminan sabiendo lo que no es y terminan apartándose de Dios. Es mejor que usted vaya en los caminos del Señor con el tiempo de Dios. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces, ¿qué es el hombre para que lo argumente? ¿Quién es usted para argumentar a Dios? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué me quitaron? ¿Y por qué lo otro? Dios nos guarde que nos roben, nos quiten. A muchos han robado, han quitado. Yo les conté hace muchos años que yo me llevé, estaba empezando la iglesia y pues no sé, los primeros días, entonces yo dije: eso está muy solo, vamos a llevar esta plata, la plata del diezmo de la iglesia, entonces para consignarla el lunes. Entonces dije: vamos a llevarlo. Nos fuimos en el carro, nos llevamos todo y nos robaron. Yo les conté eso y entonces ¿qué aprendí? Que Dios cuida su casa. Yo me la llevé a cuidarla y aprendí que Dios cuida su casa. Dios permitió eso. Me tocó pagar de mi plata después, claro, pero nos robaron la cámara, el maletín, no me acuerdo qué más nos robaron. Plata había y no nos vendaron los ojos. Y dije: Dios, ¿y por qué? Porque Dios permitió. Ahora, si no hubiera pasado eso, seguramente quién sabe que no hubiera eso. Entonces Dios va a permitir cosas en su vida que no va a entender, pero que usted tiene que seguir adelante. Tiene que arreglar su vida con Dios. Tiene que caminar de su mano. Dice aquí otro, Hebreos 9:14. Job 38, 4 al 5. Aquí termino la introducción. Esto es la introducción. Job 38. Ya voy a empezar a desarrollar el tema, pero tenía que darle una buena introducción para que entendiera. Job 38, 4 al 5. Job es un hombre que estaba pasando la aflicción, usted ya sabe, y estaba argumentando a Dios todo el tiempo. De pronto no maldiciendo, sino preguntándose cosas. Dice: ¿dónde estabas tú, dice Dios, cuando yo fundaba la tierra? Vean la pregunta que le hizo Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire el reto. A ver, si usted es tan inteligente y se las sabe todas, dígame cómo se hace una pulga. A ver, si quieres saber la doctrina, si quieres saber el evangelio, si quieres ser el docto de la palabra, si quieres ser el mejor abogado, si quieres ser el mejor pastor, si quieres ser el mejor empresario, si quieres tenerle respuesta a todo, dígame. Dice aquí, si es muy inteligente, ¿cómo se hace una pulga? Lo mejor es aceptar la soberanía de Dios. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dígame cuántos litros cúbicos tiene el mar. Le dijo el niño al papá: papá, yo creo que la tierra es plana. Dijo: ¿por qué? Dijo: no, porque si eso fuera redondo se regaría toda esa agua. Dígame cómo se sostiene científicamente. Y respuestas. Pero ¿quién hizo las capas para que el agua no se saliera? Para que usted siga diciendo: es que Dios no me ama. A Dios en su soberanía le plació hacerse carne, venir a morir en una cruz. El Señor dijo: en la cruz me llevo su enfermedad, su dolor, su maldición y su ruina. En la cruz me lo llevo todo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. O sea que el que cree en Jesucristo es salvo. El que camina en Jesucristo y se alinea con la palabra de Dios es salvo. Él es soberano. Así usted argumente, razone y le ponga 5 patas al gato. Así es con Dios. Usted puede razonar todo lo que quiera, pero Dios no va a cambiar. Usted puede argumentar todo lo que quiera, pero su gracia nos sostiene. Orando esta mañana, estos días, le decía: Señor, perdón. Y me decía: mi amor no me deja ver tu pecado.
¿Alcanza a entender esa frase? Mi amor no me deja ver tu pecado. Ahora calcule el amor de Dios. Muy grande. Hebreos 9:14. No, sí, ya leímos este. Entonces, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. ¿Si tú qué? O sea, si tienes, o sea, eso es un reto. Eso es un reto. Entonces deje de argumentar su pasado. Hebreos 9:14, y ahí voy a entrar en el tema. Hebreos 9:14. Soberanía de Dios todo el tiempo. ¿Sabe cómo se mueve la soberanía de Dios? ¿Qué es lo que más Dios mira? El corazón. Dice aquí en Hebreos 9:14, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea que Jesús se ofreció sin mancha. O sea, Jesús nunca pecó. Dice que Él se ofreció, dice, limpiará vuestras ¿qué? De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Escúcheme esto. La sangre que Jesús derramó en la cruz sirve para limpiar conciencias. Estos días vimos con mi esposa un programa en la National Geographic donde tienen un pedacito de cuerpo de cada papa y los tienen escondidos. Y también hay sangre del Papa Juan Pablo II y la veneran. ¿Esa sangre es limpia o es sucia? Sucia, porque el papá de Juan Pablo II era pecador, Juan Pablo II es pecador y la están adorando. Esos son sacrilegios, esos son herejías, eso es maldición. La única sangre que está limpia es la sangre de Jesucristo, porque Él fue obra del Espíritu Santo de Dios. Y la gente corre en ignorancia, corren allá. En Semana Santa corrieron, a las 6 de la mañana nos despertaron antier. Allá con el micrófono allá, la tercera parada. Y toda la gente allá, ni atención ponían, pero allá van como borregos. Triste ver la ignorancia de un pueblo que se está perdiendo y no conocen la soberanía de Dios. Yo los invito a que usted salga de la ignorancia y conozca que Dios es soberano y que entrar en sus caminos al comienzo pueda que le cueste, pero Él le dará la fuerza para salir adelante. Denle el aplauso a Él entonces por eso. Pero no salgo del versículo. ¿Cómo limpia nuestras conciencias? En la soberanía de Dios está que si mi pecado se paga con sangre, entonces yo no derramé sangre y usted tampoco. Jesús la derramó. Entonces, ¿cómo así que la sangre limpia las conciencias? El ejemplo es este. Usted y yo somos pecadores y fuimos en el pasado bien malos, o lo que haya sido. Y entonces uno dice, Jesús pagó por mí, derramó sangre. Entonces si Jesús derramó sangre en la cruz por mí hace más de 2000 años y Él ya pagó mi deuda, yo no tengo más de qué darme látigo. Yo tengo que seguir adelante. Sigo adelante. Ya Jesús pagó por mí. Entonces mi conciencia, ¿cómo está? Pues limpia. Por eso la sangre de Jesús limpia conciencias. O sea que si usted se mete con Él, no tiene por qué darse más látigo. Confíe que Él hará. Ahora, si se subió en la barca y está siendo formado, confíe que Él hará. Si está caminando y está viendo dificultades, confíe que Él hará. Pero siempre y cuando vaya alineado con la palabra. Pero si usted viene aquí nomás por venir y no está alineado con la palabra, posiblemente va en la barca de Jonás. Porque la de Jonás era por desobediencia, pero la de los discípulos era para formarle la fe. O sea que hay dos barcas, la de Jonás o la de los discípulos. Usted sabe en cuál está. Y en las dos hay tempestad. En la de los discípulos Jesús se despertó y detuvo la tempestad. Pero en la de Jonás le tocó bajarse de esa barca. Aquí hay gente que tiene que bajarse de la barca, de su orgullo, de su relación pecaminosa, de su pecado sexual. Tiene que bajarse de actitudes de avaricia, de envidia. La conciencia no la perfecciona el conocimiento. Hay gente que piensa que por tener conocimiento perfeccionan la conciencia. No, ¿quién dijo eso? La conciencia no se perfecciona por saber Biblia. La conciencia no se perfecciona por conocer de pe a pa
La conciencia se perfecciona por amor, por perdonar, por sujeción y por sumisión. Una persona que reconoce la sangre de Cristo es una persona sujeta y sumisa, porque sabe que lo que tiene es por Dios. Entonces, hay personas que van a tener que bajarse de la barca en los caminos del Señor, porque Dios quiere ayudarlos. Y no es el diablo, es que Dios permitió esa tormenta. Y Dios va a permitir tormentas más difíciles. Dice, es el Espíritu Santo por medio de la palabra que nos perfecciona. No es solamente conocer la palabra. Los que tenemos el Espíritu nos equivocamos, pero ¿sabe dónde está el secreto? Reconocemos el error y cambiamos. Perdóneme, la embarré, no lo vuelvo a hacer. Perdóneme, la embarré. Una persona que tiene el Espíritu reconoce el error y pide perdón. Pero el que no tenga el Espíritu Santo, sino el conocimiento, no reconoce su pecado. Y dice, Jesús pagó por mí en la cruz para que ahora Él haga su voluntad en mí y no yo la mía. Juan 16:8. Juan 16:8. Es muy fácil distinguir un verdadero cristiano. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos va a convencer a nosotros que estamos equivocados? El Espíritu Santo. Por eso una persona que no tenga el Espíritu Santo no va a entender en dónde está equivocado. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo y viene a la barca, uno ora, Señor, ¿qué está pasando? Y me dice, es esto, esto y esto. Y uno dice, bueno, pues ayúdame a dejarlo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Qué pasa con esa persona? Todo el tiempo vive en tormentas, 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 tormentas económicas, de salud, de pareja, afectivas, todo el tiempo. Y es Dios que lo permite hasta que se baje de ese barco. Entonces, Dios es bueno y esa es su soberanía. O sea que la sangre de Jesucristo sí limpia la conciencia y la transforma. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero cuando alguien quiere saber mucho de Dios, mire lo que pasa. Salmo 139:6. Por eso es que usted encuentra personas que ya se salieron de la palabra, se desquiciaron. Cuando yo conocí el evangelio, yo tenía un concepto que los cristianos se volvían locos, que la Biblia los volvía locos, y es verdad. Usted va a conocer cristianos en el camino locos, porque se metieron fue en el conocimiento y se les olvidó el Espíritu. Y aquí está Salmo 139:6, dice David, tal conocimiento es demasiado ¿qué? Alto es, no lo puedo. Uy, es que yo quiero saber todo, es que yo quiero encontrarle el sentido a todo. Ahí se vuelve loco, ¿o no? Al salmista se le quemaron los fusibles. La vida cristiana no está basada solo en conocimiento. Tiene que ir fiti-fiti. Conocimiento, oración, espíritu, ayuno. De lo contrario, esa persona va a terminar confundida. Como dice el salmista, no lo puedo comprender. Entonces, por favor, no le busque razones. Si usted va en la barca, confíe en Dios. Si usted va en la barca, espere en Dios. ¿Cuál es la mejor actitud que usted puede tomar? Adorarlo, buscarlo y confiar en Él, porque posiblemente usted es un instrumento de Él y yo también, para que otros crean por el testimonio de nosotros. ¿A quién más va a usar? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, díganle que está a su lado, Dios lo va a usar. Y cualquiera dirá, uy, con milagros y prodigios, sí, pero más lo va a usar con situaciones difíciles, para que usted aprenda dónde está su fe. Así es de que si es por pecado, ya sabe que va a tener que bajarse de esa barca. Esa es la gran diferencia de las dos tempestades. La de Jonás tuvo que bajarse la barca, y la de los discípulos, Dios neutralizó la barca. O sea, si usted va en bendición, Dios la va a neutralizar. Pero si está siendo rebelde y desobediente, va a tener que bajarse de esa barca, gústele o no. Porque aún su misma casa no se lo van a aguantar, aún su esposa no se lo va a aguantar, sus hijos no se lo van a aguantar, en su empresa no se lo van a aguantar, y va a terminar aislado de todo el mundo hasta que no se baje de esa barca. Hacer la voluntad de Dios duele.
pero hay que seguir adelante. Segunda de Reyes, capítulo 8. Segunda de Reyes, capítulo 8. Esta palabra estaba desde hace años dándome vueltas hasta que el Señor me permitió poderla dar. Es el Espíritu quien nos convence si está en la barca de Jonás o está en la barca de los discípulos. Él es el que lo convence, yo no lo voy a convencer a usted. Si usted está haciendo las cosas mal, el Espíritu lo convence. Y si usted está haciendo las cosas bien, pero le falta fe, es el Espíritu el que lo convence. Si va en la barca de los discípulos o en la barca de Jonás. Segunda de Reyes 8:7 al 15. Asael es el siervo del rey. Y dice, Eliseo se fue luego a Damasco. ¿Y qué? Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba ¿qué? Enfermo, el cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. O sea que estaba enfermo y le dijeron, rey, está el profeta, el hombre sana. Dijeron versículo 8, el rey dijo a Asael, a su siervo, le dijo, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, que rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? ¿Y qué dijo Eliseo el profeta? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que ¿qué? Que ciertamente, 11, el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Pare ahí, ya seguimos para que entienda. El varón de Dios es el profeta. Y Asael fue a decirle, profeta, ¿el rey sanará? Y le dijo, sanará, pero morirá. Y el profeta se quedó mirando al siervo. Tanto lo miraría que se puso rojo. ¿Por qué sería? Versículo 12. Entonces dijo Asael, el siervo, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, y a sus fortalezas pegarás fuego, y a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y mira lo que le dijo el siervo. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo? Y puso cara de yo no fui este perro, pero que haga tan grandes cosas. Respondió Eliseo, Jehová, ¿qué? Me ha mostrado eso. ¿Sabía? Hay cosas que nosotros tenemos que solo Dios las ve en nosotros. El rey vio la maldad que había en el corazón de ese hombre. Y él dijo, no. Hay cosas que usted y yo tenemos que si no nos metemos con Dios pueden dar fruto el día de mañana. Ese hombre nunca se imaginó lo que iba a hacer. Jamás. O sea que hay gigantes en nosotros, por no decir un corazón perverso, que el único que lo controla es el Espíritu Santo. La mayoría de la gente en la cárcel es inocente. Hay muchos inocentes en la cárcel. ¿Sabe una cosa? Quiero decirle algo. El único que lo convence a usted en qué barco está es el Espíritu. Diga al Espíritu Santo, estoy en el de Jonás, estoy siendo rebelde, no quiero obedecer a tu palabra, estoy siendo insujeto, no quiero obedecer lo que tú me mandaste sencillamente porque no quiero doblegarme, porque no quiero humillarme. Entonces hazme entender, Señor, tú eso. O si está en el de los discípulos, dígale, Señor, entonces levántame la fe, y Dios parará esa tormenta, porque usted reconoce su pecado. Pero en los dos hay que reconocer el pecado. Ahora, Dios permitió eso de Asael. Cualquiera dirá, pero ¿por qué Asael? Le voy a dar la respuesta. Primera de Reyes 19:15. Devuélvase. Primera de Reyes 19:15. Dios permitió que Asael estuviera. O sea que Dios va a permitir cosas en su soberanía. Y aquí le voy a dar una respuesta. En el nombre de Jesús, claro, una respuesta de Dios. Dice Primera de Reyes 19:15. Y le dijo Jehová al profeta, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Mandó al profeta. ¿A qué lo mandó? Y llegarás y ungirás ¿a quién?
O sea que el profeta ya sabía lo que iba a pasar. ¿Quién se lo había mostrado? El profeta ya sabía que Hazael iba a ser el rey. Dios sabe las intenciones de su corazón y a veces nos las revela a sus siervos. Y cuando Dios revela cosas, por eso es que se encontrará en el camino con personas que no somos nosotros, pero que empezarán a darles consejos lentamente. Cuidado, hermano, deje esa amistad, esa muchacha no le conviene. Ay, no, yo no creo. Pues, cuidado con esa muchacha. Dios mostró qué tal. Nos ha pasado muchas veces. Una de esas no se me va a olvidar. Dios nos mostró a un muchacho. Estaba aquí en la batería empezando la iglesia. Y Dios mostró, ya no me acuerdo cómo ni a quién, no me acuerdo. Lo que le diría sería mentira, entonces no lo quiero decir. Conclusión es que Dios lo mostró, que iban a ir alguien a sacarlo de la iglesia. Dijo, no, le dijimos pilas, lo van a sacar. No, a los 2 meses estaba afuera. Vino una mujer y lo vendó así. Hoy en día, después de 8 años, no se congrega. Vino hace como 2 años y no, ya no quiere. Su corazón se le endureció. O sea, su sentimiento hacia Dios murió. Hay cosas que aunque usted no crea, Dios muestra, porque entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué usted tiene un pastor, un servidor a su lado, un amigo cristiano? Y le diga, pilas, pilas. Pero hay gente rebelde que en la soberanía de Dios van a tener que subirse en la vaca de Jonás. Por eso hay personas enfermas. Dice Pablo en Corintios, muchos tomaron la cena indignamente y muchos han muerto espiritualmente y físicamente. Conocí una mujer con cáncer muriéndose, y aún muriéndose decía, es que mi pastor nunca me dejó evangelizar como yo quería. Hace muchos años en Santa Rita, Santa Isabel, siempre hablaba era de su pastor, que no la dejó hacer lo que ella quería, y muriéndose de cáncer. ¿Sabe? Hay barcas en las que usted tiene que aterrizar en donde está. Y esta palabra de la soberanía de Dios es para confrontarlo a usted, porque Dios lo ama, porque Dios lo quiere ayudar. Y Dios va a permitir, esta palabra me la daba, era para esta nación. Dios puede permitir que reine un injusto. ¿Sabe por qué Dios permitió que Hazael reinara? Porque quería traer juicio sobre el pueblo de Israel. Que reine ese tipo. Dios puede permitir que esta nación la gobierne un presidente peor que el que está. Solo por una cosa, porque el pueblo no quiere arrepentirse, la iglesia no quiere orar, la iglesia no quiere buscar su propio bien, no quiere clamar a Dios. Están buscando es oro y plata para sus vidas. Están pensando en ellos y no están pensando en el futuro, ni en sus hijos. Dios puede permitir que reine un injusto. Entonces no digo, ¿y por qué Dios lo permitió? Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera. Así es de que lo invito a que usted se arrepienta, le pide al Señor que lo ayude, que lo enseñe, y no sé, en la barca que esté, bájese en la de Jonás y súbase a la de los discípulos. Y si viene tempestades, arrodíllese, y que usted pase toda dificultad de rodillas delante de Dios. Aún su soberanía hoy puede sanarlo, puede quitarle la maldición, todo eso bañado que usted dice, hoy se lo puede quitar, hoy lo puede restaurar, hoy lo puede cambiar, porque Dios es soberano. Entonces no lo argumente, Él puede hacer lo que Él quiera. Amén. Apláudalo a Él entonces por eso. Esto me enseña que el único que conoce el futuro es Dios, pues el enemigo no tiene esos atributos. Entonces no se deje creer del diablo. Ay, ¿será que me va bien? Es que una voz me dijo, te va a ir mal, ese negocio no funciona. El diablo no sabe el futuro. Él no sabe qué va a pasar en 5 minutos, él no sabe. Pero él se las canta, le dice, mire, yo no creo que usted vaya a sentir algo ahora. Usted está cansado de esto. Y usted cree eso. El ejemplo que siempre pongo con el pastor de Suba, que es el único ejemplo que tengo, por eso lo pongo, que abrió ese domingo, fue a la iglesia y encontró una gallina muerta con sangre allá derramando en la puerta del templo, y con sangre de la gallina habían escrito Satán. Y el pastor nos llegó y dijo, ay, el diablo. Llamó a los servidores, echó la gallina en un costal, lavaron la puerta, lavaron todo y empezó el servicio. Punto. ¿Y qué pasó? Nada. Ay, me encontré un muñeco puncheado allá, pastor. Encontré. No sea agorero. Bote la sábila, bote todo eso, eso no sirve.
Si Dios es soberano, ¿será que una sábila lo va a sanar o le va a hacer que le dé plata? Uy, pastor, eso tiene hartos hijitos. Esos son tan ignorantes todavía. ¿Sabe? El único que lo va a sacar adelante se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es la soberanía de Dios. Si yo camino en santidad, su soberanía hará que pasen cosas sobrenaturales a mi favor. Escúcheme, sin santidad nadie verá al Señor. Hace 8 días lo prediqué. Cuando usted y yo caminamos en santidad, vemos lo sobrenatural de Dios. ¿Y qué es lo sobrenatural de Dios? Todo lo que usted no se imagina. Entonces, quiero enseñarles, pasen muchachos, quiero decirle algo esta mañana. Según Colosenses 1:15, el Jesús que hace 8 días con ramos estaban saludando, así fue en Israel, Hosana, y lo gritaban, llegó el Salvador, este nos va a ayudar. Y como lo vieron en la cruz, dijeron, no, este no nos va a ayudar. Y el viernes ya estaban diciendo, crucifíquelo. El jueves, crucifíquelo. Cuando usted es emocional, usted viene un domingo a este lugar y dice, aleluya, levanta las manos. Y viene el martes un problema y dice, crucifíquelo, crucifíquelo. Así hay gente aquí sentada. Usted tiene que ser de una sola pieza. O se sube en la barca o se baja en la barca. Pero si usted va en la barca con Jesús, vendrán tempestades. Pero esa tempestad será para bien, porque a los que amamos a Dios, Jesús dejó la tumba vacía. Jesús está vivo. Él sana, Él salva, Él restaura. Él toma decisiones más sabias que las que usted ni se imagina. Así de que lo invito a mirar al cielo. Lo invito a confiar en Dios. Y siga caminando, que lo que venga, seguramente Dios le ha permitido cosas a usted solo para que otros aprendan. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual usted y yo estamos creyendo. No tenga miedo, no camine solo. Busque a alguien que lo acompañe. Por eso las casas de pesca son tan importantes. Por eso los miércoles ya en junio, el último miércoles de junio, terminan los servicios los miércoles y vamos a las casas a hacer lo que se hacía hace 2000 años. Se predicaba en las casas, porque no sabemos si viene una persecución contra la iglesia y los ateos gobiernan y empiezan a poner reglas a las iglesias y toca cerrar un poco de iglesias de pronto. Pero si estamos en las casas, no va a pasar eso, porque así fue como empezó. Porque cuando la iglesia es muy grande, el pastor se cree el dueño. Pero cuando son casas, hay un solo Dios. Por eso Dios puede permitir muchas cosas. Cuando un mundo está corrupto y enfermo, puede permitir que gobiernen azaeles. Él es soberano. Entréguele su alma esta mañana a Jesucristo. Entréguele su vida al Señor. No argumente ni razone. Arrepiéntase y súbase en la barca del Señor y confíe que Él hará. Amén. Póngase de pie. Vamos a tomar la cena esta mañana. Vamos a tomar la cena. ¿Quién no puede tomar la cena? Aquellos que no están casados por lo civil, como mínimo. Aquellos que en su relación no están casados. Pero si usted hoy entendió que está teniendo una relación pecaminosa y quiere romper esa relación por amor a Cristo, bajarse de la barca de Jonás, pues hágalo. Le va a convenir. De lo contrario, la tempestad no va a parar. Y dígale al Señor que le ayude esta mañana. Si está robando, estafando, si se está gastando la plata en lo que no es comida para su casa y se la está bebiendo, fumando, jugando, arrepiéntase. Si está haciendo lo que no es, bájese de esa barca, adorando a otros dioses, otras imágenes, adorando al dinero. Arrepiéntase, porque la soberanía de Dios puede hacer que hoy se abran los cielos a su favor, porque están abiertos. Porque si no estuvieran abiertos, esta palabra no estaría aquí. Reconózcalo a Él como Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Y el Señor dijo en Corintios: cuando tomen vino, acuérdense que fue la sangre que derramé en la cruz. Por eso tomamos jugo de uvas, para hacer memoria. Y por eso comemos el pan, para hacer memoria que Jesús murió en la cruz y que ya Él pagó por nosotros, y que tengamos una conciencia limpia. Y también Él volverá. Pueden pasar.
a repartir la cena. Por eso, si usted no se ha casado, mejor no la tome. Pero si usted se arrepintió y se está bajando de la barca de Jonás, súbase a la barca de los discípulos. O si usted no ha entendido lo que pasa por su vida, diga al Espíritu Santo que lo convenza. El conocimiento no limpia su conciencia, es el Espíritu. Y cuando se tiene el Espíritu, hay frutos de Espíritu. Gracias, Dios. Hable con el Señor ahí. Y toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre. Él es soberano. Vamos a ver con qué usted adora al Señor, que tanto aprovecha estos momentos. Pídelo otra vez. Es un tiempo. No importa lo que estén viviendo, búsquenlo. Usted no sabe lo que puede hacer ahora. Usted no sabe las maravillas. Bendigo este pan y este vino, Señor. Señor, hacemos la memoria de que tú pagaste todo en la cruz y nunca se nos va a olvidar. Quita la culpa de la iglesia. Quita esos yugos, esas ataduras que no los dejan crecer. Y gracias por haber pagado el precio. Bendigo el pan y el vino. Cómalo y tome el vino. Hágalo pensando que Jesús volverá. Y nos iremos un día con Él. Entréguese más al Señor y verá cómo los cielos se le abren. Soberano y sublime. Pídale perdón, porque usted lo cambió por trabajo, lo cambió por dinero, lo cambió por sueños personales. Pero que usted va a seguir adelante, porque usted cree en su soberanía. Que saque lo oculto de su corazón, que le arranque su escondido, que no lo deje seguir hundiéndose más. Dígale al Señor esta mañana que lo ayude, porque usted y yo no sabemos cómo saber qué hay en el corazón. Pero hoy pedimos que el Espíritu Santo nos gobierne. Señor, danos el dominio propio esta mañana. Ese dominio propio que no nos deja darle rienda suelta a la mente. Límpianos con tu sangre preciosa. Nuestra alma es tuya. Queremos ir al cielo un día. Gracias por tu soberanía. Nosotros no sabemos nada y no queremos saber más de lo normal. Queremos saber que Jesús vive. Queremos saber que nos perdonó en la cruz, que nos salvó. Queremos saber solamente que hay vida en el cielo y que tú nos amas. Queremos saber que la Biblia es verdad, que tu Espíritu Santo es real. Queremos saber que tú nos amas y hoy lo has demostrado. Hoy lo demostraste. Aproveche este tiempo y dígale eso. Gracias. Desde hoy entiendo tu soberanía y la acepto. Acepto tu soberanía. Acepto tus planes para mi vida. Guárdame de seguir en el pecado. Guárdame de hacer mi voluntad. Guárdame de un corazón rebelde y altivo. Guárdanos. Guárdanos, Señor, porque tú volverás. Así como se fue hace 2000 años,
Así estamos esperando su venida. Para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Iglesia, bendigo su ofrenda y su diezmo. Si Dios le regaló el talento que usted usa para trabajar, no razone a Dios cuando le diga: aprende, hijo mío, a diezmar y a ofrendar, porque usted lo hace es para que esta casa se sostenga y para que un día tengamos el lugar propio. Esa plata es para eso. Por eso, si Dios le dio ese talento y usted lo entiende, honre a Jehová con sus bienes y haya alimento en su casa, y Dios abrirá las ventanas de los cielos y los sorprenderá. En la soberanía de Dios, Dios puede hacer muchas cosas, iglesia. Por eso le bendigo su vida. Pero antes de irnos, volvámosle a decir al Señor que Él es soberano, por favor. Y usted puede ofrendar y diezmar. Y lo bendigo. Iglesia, abra su boca y dígale. Si quiere, levante sus manos ya para irse. Y dile que Él es soberano porque está vivo. Acepto tus planes para mi vida. Acepto tu soberanía. Solo la iglesia. Soberano Dios. Amén. La iglesia. Soberano Dios. Dígale fuerte. Dios mío. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús. Padre, gracias por este servicio tan lindo. Nos vamos agradecidos contigo, confiando en tu soberanía y en tu amor para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.